Muy buenos días, tardes o noches a todos los que están viendo este video. Hoy vamos a ver, como lo dice en el título, vamos a ver hoy los tipos de aperturas que se pueden dar en el ajedrez. Es decir, qué tipo de aperturas son cada una de las aperturas que hay en el ajedrez. Y sin más demora, comencemos. Bueno, como ya lo he dicho en la introducción de este video, hoy vamos a ver los tipos que se pueden dar en las aperturas del ajedrez, ¿no es cierto? Los tipos que, o sea, los conjuntos de aperturas que tienen una cierta característica y lo vamos a analizar en este video, ¿no es cierto? Y para ello, así nos ahorraremos explicarlo cuando veamos algunas aberturas, ¿no es cierto?, al final de este curso, ¿no es cierto?, de ajedrez. Bueno, la primera de ellas es la apertura abierta. Bueno, es una apertura que se empieza con los peones de rey en ambos bancos, en ambos lados, es decir, por el lado de las blancas y el lado de las negras. Es decir, que el rey, o sea, que el peón del rey se mueve dos casillas y el negro contesta, ¿no es cierto?, responde a esa jugada con el mismo movimiento y cuya notación algebraica, ¿no es cierto?, que lo vimos hace un par de videos atrás, tiene la notación algebraica de 1, E4, E5, ¿no es cierto? El primer movimiento es para las blancas y el segundo para las negras, como siempre ha sido. Las aperturas semiabiertas son aquellas aperturas, ¿no es cierto? Son un grupo de aperturas donde nosotros, las blancas, que somos en el caso que somos la blanca, ¿no es cierto? Iniciamos con el movimiento de E4, ¿no es cierto? Con el peón de rey y lo movemos a E4, ¿no es cierto? Pero en vez de, con la gran diferencia que el negro no responde con E5, ¿no es cierto?, sino con un movimiento como E6, ¿no es cierto?, que sería en suyo caso la defensa francesa, o C5, la defensa siciliana. En ambos casos, ambos pelean por la defensa francesa. Busca principalmente que el blanco tenga un fuerte centro y nosotros, o sea, el negro entrega el centro, pero a cambio de un rápido desarrollo de sus piezas, y la defensa siciliana que comienza con 1, E4, C5, ¿no es cierto? Busca evitar que el peón de dama, es decir, que está el peón que está en D2, avance hasta D4, ¿no es cierto? Como vemos en las imágenes, ¿no es cierto? En la imagen que está más alejada de mí, ¿no es cierto? Se conoce como defensa siciliana, ¿no es cierto? Esa es la forma que se conoce. Como ven, el peón de C está en C5 para evitar que el peón de la dama, ¿no es cierto?, avance hasta D4. Y como vemos en la otra imagen que está más cerca de mí, ¿no es cierto?, podemos ver que el peón del rey, ¿no es cierto?, está en E6, ¿no es cierto?, en vez de E5, ¿no es cierto?, a donde busca tener un rápido desarrollo, a donde pueda salir su alfil de casillas oscuras, salir el caballo, ¿no es cierto?, en algún momento salir la dama, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, a donde puede tener un rápido desarrollo a cambio del centro, ¿no es cierto? Bueno, las aperturas semicerradas, ¿no es cierto?, sería que se tiene que abrir con el peón de dama, ¿no es cierto?, pero el negro no tiene que responder con o sea, no tiene que responder necesariamente con el peón de dama, sino con alguno otro, ¿no es cierto? Bueno, como ya lo he dicho antes, ¿no es cierto?, el negro no tiene que responder igualmente moviendo dos casillas con su peón de dama, ¿no es cierto?
y las negras tienen que responder a la jugada de D4, ¿no es cierto? 1 de 4, ¿no es cierto? Y para evitar una apertura cerrada, ¿no es cierto? Tenemos que jugar cualquier otra cosa excepto eh, 1 de 4 de 5, ¿no es cierto? Bueno, las aperturas cerradas, como en su contraparte las aperturas abiertas, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo que las aperturas abiertas, ¿no es cierto? Pero en su defecto, el blanco avanza 2 casillas del peón de dama y el negro responde con el mismo movimiento, es decir, avanzando 2 casillas con el peón de dama de su bando, es decir, el peón de la columna D, ¿no es cierto? Como se ve en la imagen, ¿no es cierto? Ahí podemos ver, ¿no es cierto? Que las blancas iniciaron con D4 y las negras respondieron con D5. Y la notación algebraica sería un 1 de 4, de 5 y se pueden transponer a un montón de variantes como el gambito de dama declinado, el de intercambio, ¿no es cierto? Un montón de variantes. Bueno, las aperturas de Franco son un grupo de aperturas a donde el blanco se caracteriza por jugar por uno de ambos francos, ¿no es cierto? A donde las opciones válidas para el blanco son avanzar los peones, ¿no es cierto? De las casillas B o G, ¿no es cierto? O avanzar 2 posiciones, ¿no es cierto? O sea, 2 casillas, ¿no es cierto? Los peones de B, C o F, o mover el caballo a una posición más centralizada. ¿Qué quiere decir que haya una posición más centralizada de una pieza? Bueno, hay que moverlo para a las 4 casillas, a las 4 posiciones que están en el centro, ¿no es cierto? Que serían las casillas de D4, E4, D5 y E5. Eso sería lo que sería el centro para en cualquier juego, ¿no es cierto? Eso quiere decir que una pieza sea más central o que tenga una posición centralizada. Las aperturas irregulares se conocían antiguamente como cualquier apertura que no avanzase inicialmente con los peones del caballo, alfil o una de las torres, ¿no es cierto? Después de la sistematización de las teorías de aperturas en el ajedrez, ¿no es cierto? Realizada durante el siglo XX, ¿no es cierto? Durante 1900, ¿no es cierto? Bueno, el término ha quedado restringido a las aperturas inusuales del blanco que no le han aportado ventajas, que son y también son las que también se le conocen como eh, al, al caballo, a uno de los caballos, ¿no es cierto? De forma lateral, o sea, lo lateralizamos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Lateralizar, ¿no es cierto? Es lo mismo que centralizar, pero yendo hacia uno de los laterales, ¿no es cierto? Del tablero, o avanzar un peón, excepto los de B3 y G3, ¿no es cierto? Que es una sola casilla, o se mueven 2 casillas en los peones laterales de los alfiles A, G y H. Hasta aquí ha llegado este video, espero que le hayan gustado, que le dejen un like, comentarios, que se suscriban, que lo compartan y que activen la campanita para que reciban todas las notificaciones de algún nuevo video o estreno en este canal. Hasta la próxima.